Hola, este es un episodio especial motivado por los acontecimientos recientes en torno a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Antes de comenzar, espero de corazón que ustedes y sus seres queridos se encuentren a salvo, en paz y en tranquilidad en medio del caos y la incertidumbre que han marcado estos últimos días en México. Para muchas personas es la primera vez que enfrentan una situación de esta magnitud, una experiencia que también nos obliga a mirar y a sentir lo que miles de familias viven cotidianamente en regiones donde la violencia no es excepción, sino parte de la vida diaria. Para otras, en cambio, esto no es novedad, sino el doloroso recordatorio de una realidad que parece no terminar nunca, donde la esperanza se diluye entre episodios recurrentes de violencia. Hoy más que nunca hay una verdad que puede unirnos como país. El crimen organizado no puede estar por encima del Estado mexicano. Sin embargo, la impunidad, la corrupción y la opacidad han permitido que esas estructuras operen durante años con una normalidad inquietante en amplias zonas del territorio nacional. No sabemos si lo que estamos presenciando es el inicio de una nueva etapa, una reconfiguración o simplemente otro capítulo de una historia que parece repetirse. Nadie puede afirmarlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este es un momento que exige claridad, responsabilidad y sobre todo unidad en torno a algo fundamental: condenar la violencia, rechazar la colusión entre el crimen y poder y exigir que el Estado recupere plenamente su autoridad. Este programa no pretende ofrecer respuestas definitivas sobre lo que ocurrirá hoy o mañana. La realidad es que en este momento nadie las tiene. Lo que sí podemos hacer es entender el contexto, porque el contexto importa y ayuda a interpretar lo que estamos viviendo. Por eso, en los próximos minutos me permitiré compartirles un panorama amplio sobre quién fue el Mencho, por qué el cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y qué fue exactamente lo que ocurrió el pasado domingo 22 de febrero. Esto para que juntos podamos observar con mayor claridad cómo se desarrolla esta historia. Acompáñenme. Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, nació el 17 de julio de 1966 en la región de Tierra Caliente, una de las zonas históricamente más golpeadas por la violencia y la economía ilegal en México. Incluso hay incertidumbre sobre su origen, pues algunas versiones lo ubican en Naranjo de Chila y otras en Aguililla. Ambos son municipios de Michoacán. Ahora, esta falta de claridad no es menor porque refleja algo constante en la historia del Mencho: la falta de información fragmentada, versiones cruzadas entre sí y zonas grises. El Mencho creció en un entorno rural y de pobreza. Desde niño trabajó en el campo, particularmente en el cultivo de aguacate, y pasó su infancia en una región donde también existían plantíos de amapola. Esto significa que su formación ocurrió en un territorio donde la economía legal y la ilegal convivían de forma cotidiana, lo que lleva a su posterior normalización. Cuando el Mencho tenía 20 años, en el año 1986 para ser exacta, se fue a Estados Unidos y se instaló en California sin documentos migratorios. Vivió principalmente en San Francisco y estando allá tuvo sus primeros problemas con la ley relacionados con drogas. En 1989 fue detenido por primera vez. Esta es la foto de ese arresto cuando tenía apenas 22 años. 3 años después, en 1992, volvió a ser arrestado junto con su hermano Abraham Oseguera. Los hermanos Oseguera intentaron vender aproximadamente 140 gramos de heroína a agentes encubiertos dentro de un bar en San Francisco, lo que llevó a su captura por participar en una red de distribución. La Fiscalía estadounidense impuso una condena de 5 años para el Mencho y de 10 años para su hermano, esto tras declararse culpables. El Mencho tuvo libertad anticipada y fue deportado. Sin embargo, otra versión sostiene que cumplió cerca de 4 años en una prisión federal en Texas y que fue deportado hasta 1997. Estas discrepancias sobre fechas y duración de la condena muestran nuevamente lo difícil que es reconstruir con precisión la trayectoria del Mencho. De regreso en México, el Mencho trabajó como policía municipal en Jalisco, específicamente en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán. Este episodio es particularmente relevante porque, según investigaciones periodísticas, ese paso por las corporaciones de seguridad le permitió conocer desde dentro sus debilidades: el tema de los bajos salarios,
el escaso entrenamiento de las policías municipales y la constante vulnerabilidad a la corrupción. Posteriormente se integró al Cártel del Milenio, donde empezó como sicario al servicio de Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona. Más tarde colaboró con Ignacio Nacho Coronel, una figura clave del Cártel de Sinaloa. En ese punto, su trayectoria dejó de ser marginal y empezó a escalar dentro de las estructuras criminales consolidadas. El momento decisivo en su ascenso también tiene versiones distintas. Una versión sostiene que en 2009 traicionó a Óscar Orlando Nava Valencia, líder del Cártel del Milenio, facilitando su captura por instrucción de Nacho Coronel. Esa maniobra lo habría colocado al frente de un grupo interno llamado Los Torcidos, que con el tiempo evolucionaría hacia el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otra versión sitúa ese reacomodo en el año 2010, después de la muerte de Nacho Coronel y la captura de El Lobo Valencia. En ese escenario, el Cártel del Milenio se fractura en dos facciones: los Torcidos y la Resistencia. Bajo el liderazgo del Mencho, los Torcidos terminaría consolidándose como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que sí es clarísimo es que el ascenso del Mencho no fue instantáneo, sino gradual, porque pasó de vendedor de drogas a pistolero, luego a jefe de sicarios, luego a jefe de plaza, después a líder regional y finalmente dirigente de una organización con alcance nacional e internacional. También se considera clave su matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de la familia conocida como los Queenies, un grupo con gran capacidad financiera dentro del narcotráfico. Esa alianza fortaleció su posición al combinar poder armado con recursos económicos. El 27 de agosto de 2012, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron al Mencho en Zapopan, Jalisco. Fue liberado 2 horas después por orden directa del entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, con respaldo de autoridades del gobierno federal, encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón. Para 2017, Estados Unidos ya lo consideraba uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Fue acusado formalmente en un tribunal federal por conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo con destino al mercado estadounidense, además de delitos relacionados con armas de fuego y operación de una empresa criminal continua. La recompensa ofrecida por información que condujera a su captura llegó a alcanzar los $15 millones, una cifra reservada solo para objetivos de máxima prioridad. Para entender el poder real del Mencho, necesitamos analizar a su entorno más cercano, particularmente a su esposa, Rosalinda González Valencia. Rosalinda es identificada como integrante de la familia Valencia, conocida como los Queenies, un grupo señalado por autoridades como la estructura financiera asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación. En otras palabras, mientras el Cártel Jalisco representaría el brazo operativo y armado, los Queenies habrían funcionado como el engranaje económico encargado de mover, ocultar y administrar recursos. Rosalinda y el Mencho se conocieron en California durante la década de los 80, cuando ambos vivían en Estados Unidos. De esa unión nacieron 3 hijos: Laisha, Jessica y Rubén Oseguera González. Rubén, mejor conocido como el Menchito, quien posteriormente sería identificado como uno de los posibles herederos dentro de la organización. En el plano familiar, Rosalinda es hermana de Abigail González Valencia, señalado como líder financiero de los Queenies, que fue detenido en 2015. Esta conexión es relevante porque ubica a Rosalinda en el punto de cruce entre dos estructuras: la red familiar con capacidad económica y el liderazgo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación a través de su esposo. Según distintas investigaciones, los Queenies habrían operado mediante empresas y negocios aparentemente legales que funcionaban como fachada para el movimiento de recursos ilícitos, es decir, limpiaban la lana. Rosalinda ha sido una figura estratégica por su perfil discreto y su doble vínculo: el vínculo familiar con los Queenies y el vínculo conyugal con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En el ámbito judicial, su caso también refleja la dimensión financiera del fenómeno. En el año 2018, Rosalinda fue detenida por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Posteriormente, obtuvo libertad bajo fianza mientras continuaba el proceso. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2021 fue detenida nuevamente en Zapopan por elementos del ejército.
Esta reaprehensión se atribuyó al presunto incumplimiento de medidas cautelares impuestas dentro del mismo caso. Desde entonces permaneció en reclusión enfrentando cargos por lavado de dinero. Pero el pasado 29 de enero de 2025, una jueza federal ordenó su liberación al considerar su buena conducta y el hecho de que ya había cumplido más de la mitad de la condena tras permanecer cerca de 4 años en prisión. Así que sí, Rosalinda González Valencia hoy se encuentra en libertad. Su perfil es sumamente importante porque nos ayuda a entender algo fundamental, siendo esto que las organizaciones criminales de gran escala, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, no se sostienen solo con violencia. También necesitan estructuras financieras, redes familiares y mecanismos para insertar recursos en la economía formal. En ese esquema, las figuras menos visibles pueden resultar tan determinantes como los líderes más notorios. Para dimensionar quién fue el Mencho, necesitamos entender el tamaño, la capacidad y la forma de operar del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hacia 2015, Nemesio Ceguera Cervantes ya era considerado el hombre más buscado de México. Esa prioridad no se explica solo por su notoriedad, sino por la expansión acelerada del Cártel Jalisco Nueva Generación. En apenas unos años, el grupo pasó de ser una organización local vinculada al Cártel de Sinaloa a convertirse en una estructura con presencia en múltiples estados del país y con proyección internacional. Tan es así que autoridades estadounidenses lo describieron como uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el continente. Esto explica algo clave, y es que el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación no se basa principalmente en cultivos tradicionales como la marihuana o la marihuana, sino en sustancias sintéticas que pueden producirse en laboratorios a gran escala y con altos márgenes de ganancia. Al Cártel Jalisco se le atribuye abastecer mercados en Estados Unidos, Europa e incluso tener vínculos con Asia. En términos económicos, se ha señalado que genera miles de millones de dólares al año. Pero la expansión territorial y económica vino acompañada de otro rasgo distintivo del Cártel Jalisco: el uso sistemático de violencia extrema. Diversos análisis ubican el momento en que el Cártel Jalisco se hizo visible a nivel nacional en 2011, tras el hallazgo de 35 cuerpos en boca del río Veracruz, un hecho presentado como un mensaje directo a grupos rivales. Desde entonces, el grupo quedó asociado a operaciones diseñadas no solo para eliminar adversarios, sino para intimidar y demostrar capacidad de control. Esa lógica también se extendió hacia las instituciones del Estado. Un episodio particularmente significativo ocurrió el 1 de mayo de 2015, cuando un helicóptero militar fue derribado durante un operativo para capturar a El Mencho. Este ataque marcó un punto de inflexión porque mostró que el grupo contaba con mucho armamento y una organización suficiente para confrontar directamente a las Fuerzas Armadas. Tras ese hecho, se registraron bloqueos simultáneos, incendios de vehículos y paralización de vías en varios estados del país, siendo esta una estrategia diseñada para saturar la capacidad de respuesta gubernamental. El estado de Jalisco ha sido el principal centro de operaciones de Cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades locales lo describían como un grupo extremadamente peligroso y lo consideraron el principal enemigo del Estado en la entidad. Se le atribuyen ataques sistemáticos contra policías y funcionarios, tanto como represalia por detenciones como mecanismo de intimidación. Otro elemento central de su poder se encuentra en el control de la cadena de producción de drogas sintéticas. Se ha señalado que la organización aseguraba el ingreso de precursores químicos, que son las sustancias que se necesitan para fabricar metanfetamina y otras drogas como fentanilo, esto a través de puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Eso significa que su influencia no se limita al transporte o distribución, sino que abarca desde los insumos hasta la comercialización final. En materia de seguridad personal, el Mencho tenía un entorno altamente profesionalizado. Reclutó a exmilitares y exmarinos para su protección con un círculo cercano fuertemente armado. Este tipo de escolta sugiere una estructura similar a la de un aparato paramilitar, más que a la de una organización criminal convencional. Pero el poder de Cártel Jalisco no se explica solo por la violencia o el armamento.
Hay una lógica empresarial detrás. Hablamos de inversión en cultivos ilícitos, control de rutas, diversificación de actividades y uso de sectores económicos legales para lavar dinero como la agricultura, la ganadería o la construcción. Bajo esta lógica, la organización funciona simultáneamente como grupo armado y como red financiera. También se le atribuye haber diversificado las actividades del grupo hacia delitos como extorsión, secuestro y trata de personas, además del narcotráfico. En paralelo, el cártel Jalisco Nueva Generación mantuvo una disputa directa con el cártel de Sinaloa por rutas estratégicas y control territorial, lo que contribuyó a intensificar la violencia en distintas regiones del país. La importancia del Mencho no deriva únicamente de su figura individual, sino de liderar una organización descrita como expansiva, transnacional, altamente violenta, financieramente sofisticada y capaz de confrontar al Estado. Es esa combinación, la del territorio, dinero, armamento, logística y redes internacionales, lo que lo convirtió en uno de los objetivos más prioritarios de autoridades tanto dentro como fuera de México. Para entender el verdadero alcance del cártel Jalisco Nueva Generación, hay que ver más allá de la violencia visible. Su poder no depende de una sola actividad ilícita, sino de una estructura diversificada de negocios criminales que funcionan como un portafolio económico. La principal fuente de ingresos sigue siendo el narcotráfico, especialmente las drogas sintéticas, metanfetamina, fentanilo. Escuchen esto. Se le atribuye presencia operativa en los 50 estados de Estados Unidos y expansión a decenas de países en otros continentes. Lo impactante de Jalisco Nueva Generación son sus alcances, porque ellos no solamente producen, sino que distribuyen y venden tanto fentanilo y metanfetamina, además de suministrar cocaína. Pero no crean que la organización depende exclusivamente de la droga. No, para nada. Otra fuente importantísima de financiamiento es el robo de combustible y el contrabando del petróleo crudo, el famoso huachicol. También ha sido vinculado con esquemas de fraude financiero, particularmente en el sector turístico. Uno de los más señalados es el fraude de tiempo compartido, dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses, especialmente adultos mayores. Este esquema consiste en engaños relacionados con la venta, reventa o mantenimiento de propiedades vacacionales con pérdidas acumuladas estimadas en cientos de millones de dólares. Autoridades financieras han señalado que algunas de estas operaciones se habrían concentrado en destinos como Puerto Vallarta, lo que muestra cómo actividades aparentemente legales pueden ser utilizadas para generar ingresos ilícitos sin recurrir a la violencia. Otra actividad menos visible, pero sumamente significativa, es el tráfico ilegal de mercurio destinado a la minería clandestina de oro en Sudamérica. Investigaciones sobre delitos ambientales han concluido a redes asociadas al cártel Jalisco Nueva Generación con el envío de este metal tóxico hacia países como Perú, Colombia y Bolivia, donde se utiliza para extraer oro de forma ilegal. Se han documentado decenas de cargamentos que en conjunto sumarían cientos de toneladas ocultos como si fueran materiales de construcción y exportados desde puertos mexicanos. Este tipo de operaciones muestra la capacidad logística del grupo para insertarse en economías ilícitas globales mucho más allá del narcotráfico. Por si no fuera poco, también se ha señalado el uso de empresas aparentemente legales para lavar dinero, incluso dentro de industrias emblemáticas de México. Entre los casos mencionados aparece una empresa tequilera vinculada a operaciones financieras del grupo. Y a todo esto se suma el tráfico de personas, la extorsión a empresarios, el cobro de piso a comercios, el secuestro y una amplia red de empresas utilizadas para ocultar y mover capital. Algo importante es que estas prácticas no solo generan ingresos, sino también control territorial y control social. Y por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación ha sido muy exitoso en su infiltración en estructuras políticas locales mediante financiamiento ilegal de campañas. Esto les ha permitido obtener protección, información o margen de operación. Este tipo de influencia no siempre es visible, pero resulta sumamente clave para la supervivencia de organizaciones criminales a gran escala, tal y como es el caso del cártel Jalisco Nueva Generación. Así,
Jalisco Nueva Generación opera como una organización multifacética que combina producción industrial de control de recursos estratégicos, fraude financiero, delitos ambientales, lavado de dinero e influencia territorial. Es precisamente esta diversificación la que le permite sostener su expansión y reducir la dependencia de una sola fuente de ingresos, funcionando más como una corporación criminal que como una banda tradicional. Ahora, no crean que el Cártel Jalisco Nueva Generación surgió como una organización aislada o improvisada. Su origen se alrededor del 2010 a partir de una escisión del Cártel del Milenio, un grupo que ya contaba con vínculos internacionales desde la década de los 90, particularmente con redes en Colombia y Estados Unidos. Esto significa que desde su nacimiento, la estructura que daría lugar al Cártel Jalisco Nueva Generación heredó rutas, contactos y experiencia transnacional. Con el tiempo, dejó de ser un actor regional para expandirse por gran parte del territorio mexicano. El grupo se ha extendido a lo largo del país con presencia significativa en el centro y sur y operaciones también en varios estados del norte, incluidos Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León. Paralelamente, se ha señalado que continúa ampliando su influencia en entidades estratégicas como Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Tabasco. Estas son regiones clave por sus ubicaciones, sus rutas logísticas y sus economías locales. Otro elemento relevante es su incursión en territorios que históricamente estuvieron bajo control de otros cárteles, especialmente el cártel de Sinaloa. Esto incluye zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, lo que refleja una disputa directa por rutas hacia la frontera con Estados Unidos. En ese contexto, algunos análisis anticipan que los procesos electorales y las dinámicas políticas locales pueden influir en la configuración del mapa criminal, ya sea facilitando expansión, contención o reacomodos entre grupos. Jalisco, su estado de origen, es particularmente complejo. Se ha documentado la presencia de múltiples organizaciones criminales operando en distintos municipios, pero se atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación el mayor grado de control territorial. Este predominio se explicaría por su capacidad para infiltrar o cooptar corporaciones municipales y por el desplazamiento de comunidades en zonas estratégicas. En ese mismo entorno conviven diversas células y grupos rivales, lo que evidencia que incluso en su bastión existe competencia constante. Pero la dimensión de Jalisco Nueva Generación no se limita a México. En el ámbito internacional, distintas estimaciones apuntan a una presencia en decenas de países. Autoridades estadounidenses han señalado operaciones en más de 40 países, mientras que otros análisis elevan la cifra a más de 60. Y miren, más allá del número exacto, el consenso es que estamos hablando de una organización con alcance global, más allá de lo que muchos alcanzan a dimensionar. Su presencia internacional se concentra principalmente en América, donde comparte rutas y mercados con otros cárteles mexicanos, aunque también se ha identificado actividad en Oceanía y en menor medida en Europa, Asia y África. Incluso se han señalado países donde tendría operaciones sin presencia significativa de otros grupos mexicanos, lo que sugiere estrategias de expansión independientes. Esta internacionalización también tiene efectos en terceros países. En algunas regiones de América Latina, la entrada de organizaciones mexicanas ha intensificado la violencia entre bandas locales que actúan ya sea como aliadas o intermediarias en el tráfico de drogas. El control de puertos, rutas marítimas y mercados emergentes se convierte así en un factor de conflicto regional. Otro escenario sumamente relevante es el de las posibles alianzas o reconfiguraciones entre organizaciones. Tras las detenciones de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, ya saben quiénes, Chapo, Chapito y El Mayo, algunos análisis han planteado la posibilidad de acuerdos estratégicos entre facciones remanentes y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de una convergencia y esto implicaría combinar territorios, recursos financieros, armamentos y redes de corrupción con el potencial de aumentar el flujo de drogas hacia el norte y el tráfico de armas hacia el sur.
En ese contexto, la captura del Mencho era considerada durante años una prioridad de seguridad internacional. El razonamiento es que al frente de una estructura en expansión y con capacidad de absorber espacios de poder vacantes, su permanencia consolidaba un escenario donde una sola organización podía alcanzar niveles de influencia sin precedentes recientes. O sea, nada más dimensionen lo que les acabo de platicar. Se tenía ya previsto que Jalisco Nueva Generación agarrara las facciones que quedaban del cártel de Sinaloa. Por eso, mucho más allá de la figura individual del Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación es descrito como una red transnacional con capacidad territorial, financiera y operativa tanto dentro de México como fuera de él. Su importancia se encuentra en la combinación de control local, el alcance global que tiene y la flexibilidad para adaptarse a cambios en el entorno criminal y político, en donde han sido sumamente efectivos. La muerte del Mencho fue el resultado de un operativo militar de gran escala, procedido por días de inteligencia, seguimiento y coordinación interinstitucional. De acuerdo con la cronología presentada por el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, todo comenzó el 20 de febrero de 2026. Ese día, Inteligencia Militar Central logró ubicar a un hombre de confianza vinculado con una de las parejas sentimentales del Mencho. Este individuo trasladó a la mujer a Tapalpa, Jalisco, y ahí se reunió con el Mencho. La mujer ha sido identificada en versiones extraoficiales como Guadalupe Moreno Carrillo, presuntamente conocida por él desde 2022 y sin vínculos públicos con actividades criminales, pero al parecer bien enamorada del Mencho. Ese desplazamiento permitió confirmar que el Mencho se encontraba en la zona y activar vigilancia reforzada. Al día siguiente, este pasado sábado 21 de febrero, la Guadalupe se fue del lugar, pero los sistemas de seguimiento confirmaron que el Mencho seguía adentro, protegido por un círculo armado. Con esa información se diseñó rápidamente un operativo de captura de altísima complejidad, en el que participarían Fuerzas Especiales del Ejército, Guardia Nacional, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Todo esto con coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y la Fiscalía General de la República. También se informó que agencias estadounidenses proporcionaron información que ayudó a confirmar la ubicación exacta. Ahora, es importante que conozcan que las fuerzas especiales involucradas en el operativo son tropas de élite entrenadas para misiones de alto riesgo que requieren capacidades físicas, psicológicas y tácticas superiores, incluyendo operaciones encubiertas, combate en entornos complejos y reacción inmediata. Las actividades de este cuerpo suelen estar clasificadas y su despliegue se reserva para objetivos considerados de máxima prioridad. Esto lo digo con mucha precisión porque muchos se han preguntado que por qué no se anticiparon para coordinarse con fuerzas del Estado, en este caso de Jalisco, o con la Policía Municipal. La respuesta es muy simple, se las acabo de dar. Cártel Jalisco Nueva Generación controla prácticamente el Estado. Entonces, inclusive, buscar esta coordinación podía ser sinónimo a que la operación fracasara. Fue el pasado domingo 22 de febrero que cuando corroboran que sigue ahí el Mencho, empieza la fase de ejecución. Las fuerzas federales se aproximaron al complejo de cabañas donde estaba el Mencho. El Mencho, bien astuto, dejó un grupo armado para contener el avance militar. Y ese grupo procedió a abrir fuego. Esto derivó en un enfrentamiento directo. Las fuerzas federales respondieron conforme a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. En el saldo inicial, 8 presuntos integrantes del grupo armado del Mencho, aunque reportes preliminares habían mencionado 4. 2 militares resultaron heridos y posteriormente se reconoció que también hubo elementos fallecidos durante la operación. En el lugar se aseguraron armas largas, lanzacohetes, vehículos y mucha munición, lo que confirma lo que ya sabíamos, la gran capacidad de fuego de la escolta que protegía al Mencho. Después de este primer enfrentamiento, el Mencho y su círculo cercano corrieron hacia una zona boscosa. Y entonces las fuerzas federales establecieron un cerco para que no se escapara. Durante esa persecución, el grupo armado disparó contra un helicóptero militar que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia, tal y como pasó en el 2015.
Según la versión oficial, el Mencho resultó gravemente herido durante estos hechos. Se ordenó su evacuación médica hacia una instalación en Jalisco. La relatoría señala que falleció en el trayecto junto con algunos de sus escoltas y que posteriormente los cuerpos fueron trasladados a Morelia y después a la Ciudad de México. Sin embargo, otra versión indica que la muerte ocurrió durante el traslado aéreo hacia la capital del país, por lo que el punto exacto del fallecimiento permanece, digamos que, en duda. Pero sí sabemos que el Mencho murió. De manera paralela, la inteligencia militar localizó a Hugo H., alias Tuli, identificado como operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en el municipio del Grullo, también en Jalisco. Se desplegó un operativo para detenerlo, intentó huir en vehículo y abrió fuego contra las fuerzas federales, lo que derivó en su muerte. La reacción del cártel Jalisco Nueva Generación fue inmediata y coordinada. Se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a instalaciones militares en varios estados. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad informó que se contabilizaron 252 bloqueos en 20 estados. Además de los bloqueos, hubo enfrentamientos armados, incendios de comercios y actos de sabotaje en infraestructura pública. En Jalisco se concentró la mayor intensidad de los disturbios. Autoridades estatales reportaron al menos 65 bloqueos en la entidad. Se suspendieron clases presenciales, se activaron protocolos de emergencia y se pidió a la población permanecer en sus hogares. El transporte público fue detenido y aerolíneas cancelaron vuelos, incluidos internacionales, desde Puerto Vallarta. Las afectaciones incluyeron daños a decenas de tiendas, sucursales bancarias e instalaciones públicas. También se reportaron saqueos y rapiña. Para la noche del pasado domingo, la mayoría de los bloqueos había sido desactivada, aunque algunos continuaban activos. Durante esas horas circularon numerosos videos e imágenes en redes sociales que mostraban escenas de violencia y caos en distintos puntos del país. Me parece muy importante compartir con ustedes que una parte del material correspondía a contenidos falsos o manipulados, incluidos algunos generados con inteligencia artificial. Miren, este fenómeno es bien relevante, porque las organizaciones criminales usan las redes no solo para reclutar, sino también para influir en la percepción pública, generar pánico y presionar a las autoridades. Es muy importante que a partir de esta coyuntura aprendamos a detectar aquellos medios o personalidades que, con tal de conseguir likes, comentarios y todo sea por el famoso clickbait, se pusieron a replicar este tipo de contenido. Con eso le hacen la chamba al crimen organizado. Y no solamente ellos, sino quien interactúe con el contenido y quien también lo comparta. Entendamos que al crimen organizado le viene bien generar caos colectivo. Los incendios se reportaron en estados como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Este es el reflejo de la amplitud territorial que tiene Cártel Jalisco Nueva Generación. La magnitud de la respuesta tan violenta que vivimos dejó claro que no se trataba solo de la caída de un líder, sino de un evento con capacidad de desestabilización nacional. Por esa razón, durante años, la captura del Mencho había sido considerada una prioridad estratégica, tanto para México como para Estados Unidos. Los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y los ataques a la infraestructura pública que suelen ocurrir tras operativos contra líderes criminales como el Mencho, no son actos improvisados ni explosiones espontáneas de violencia. Estas son acciones planificadas con objetivos tácticos, políticos y organizacionales muy concretos. En el plano inmediato, su función principal es operativa, es decir, retrasar o impedir el despliegue de fuerzas de seguridad hacia puntos clave. Cuando ellos incendian camiones, atraviesan vehículos o colapsan avenidas estratégicas, se bloquean rutas de acceso a zonas donde pueden encontrarse refugios, casas de seguridad, arsenales o rutas de escape. El caos que estos actos generan obliga a las autoridades a destinar recursos a controlar incendios, rescatar civiles y liberar vialidades, lo que les compra tiempo a los miembros de la organización, ya sea para replegarse o reorganizarse. Pero los bloqueos también tienen un objetivo de presión política. Al paralizar ciudades enteras y generar una crisis pública visible, buscan forzar decisiones del gobierno.
En algunos casos, el objetivo puede ser impedir una detención o presionar para la liberación de un líder capturado. Esto porque si el costo social y mediático se vuelve demasiado alto, el Estado puede verse tentado a modificar su estrategia. En el caso del operativo contra el Mencho, se ha señalado que el anuncio temprano de su muerte contribuyó a disminuir la intensidad de las acciones violentas, esto ya que no había ningún incentivo de rescatarlo con vida porque pues ya estaba muerto el señor. Estos actos también cumplen una función interna dentro de la organización criminal. Esto porque movilizar recursos en múltiples puntos del país requiere coordinación, obediencia y capacidad logística. Participar en estas acciones permite identificar, oye, quién sí me está respondiendo, quién se está alineando y quién anda como que tambaleándose. En ese sentido, los bloqueos operan como pruebas de lealtad y como mecanismo para reafirmar jerarquías dentro del grupo. En momentos de incertidumbre o una posible disputa por el liderazgo del grupo, la violencia pública también funciona como señal de compromiso. Esto porque los distintos mandos o células demuestran capacidad operativa y disposición a confrontar al Estado, lo que puede fortalecer su posición dentro de la estructura. Así que esto no se trata solo de intimidar hacia afuera, sino de enviar mensajes hacia adentro. Otro componente central es el efecto psicológico. La intención es sembrar pánico colectivo entre la población para transmitir la idea de que la vida cotidiana puede detenerse en cualquier momento y que el Estado no tiene control pleno del territorio. Este clima de miedo puede generar presión social para que las autoridades busquen soluciones rápidas, incluso si implican concesiones informales. En ese contexto aparece el concepto de pax narca. Este término se utiliza para describir una situación de aparente calma que no surge del cumplimiento de la ley ni del fortalecimiento institucional, sino del dominio de un grupo criminal que dizque reduce la violencia a cambio de mantener el control del territorio. Esta es una paz no solo frágil, sino que condicionada. Y como botón de muestra tenemos lo que pasa hoy en Sinaloa. Bajo esta lógica, se disminuyen las balaceras abiertas o los enfrentamientos públicos, pero persisten otras formas de violencia menos visibles. Hablamos de extorsión sistemática, cobro de piso, control de mercados, desplazamiento de poblaciones y cooptación de autoridades locales. Esto porque la estabilidad del territorio no proviene del Estado de Derecho, sino de la imposición de reglas por parte del grupo criminal. El concepto también alude a posibles acuerdos implícitos o tolerancia institucional que permiten mantener esa calma aparente. El famoso hay que pactar con el narco, pactemos con los malos. Esto puede traducirse en estadísticas de violencia más bajas sin que desaparezca el control criminal. Y muy importante porque para la población esto puede percibirse como una mejora relativa en seguridad, aunque implique vivir bajo un sistema paralelo de poder. Eventos como el famoso Culiacanazo han sido citados como ejemplo de cómo una escala de violencia puede derivar en decisiones gubernamentales orientadas a desactivar la crisis inmediata. Más allá de interpretaciones políticas, el mensaje que buscan transmitir las organizaciones es que poseen la capacidad de alterar el orden público a gran escala. Tengan bien presente que los bloqueos y los actos de sabotaje no son simples estallidos de furia ni respuestas desorganizadas. Son herramientas estratégicas diseñadas para ganar tiempo, presionar al Estado, fortalecer la cohesión interna, enviar señales de poder y moldear la percepción pública. Su objetivo final es demostrar que el costo de confrontar a la organización puede ser lo suficientemente alto como para reconsiderar la estrategia. Una vez confirmada la muerte del Mencho, la pregunta inmediata no fue solo qué había ocurrido, sino qué ocurriría después. Porque la desaparición de un líder que durante años concentró el poder operativo, financiero y militar del Cártel Jalisco Nueva Generación abre inevitablemente un escenario de incertidumbre. La realidad es que no existe un sucesor claro. A diferencia de otras organizaciones criminales donde el relevo se define de forma relativamente automática, en este caso se plantea un posible vacío de poder que podría derivar en disputas internas. La razón principal es el estilo de liderazgo que tenía el Mencho, uno centralizado, personalista y altamente controlador. El Mencho concentraba las decisiones estratégicas y operativas de la organización.
Era básicamente un gobernante autoritario que supervisaba prácticamente todo. Cuando una estructura depende tanto de una sola figura, su ausencia genera tensiones porque no existe un mecanismo institucional de sucesión. La vía más intuitiva sería la sucesión familiar directa, pero ese camino anda pues debilitado. Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito e identificado durante años como posible heredero, cumple cadena perpetua en Estados Unidos, lo que reduce de manera significativa su capacidad para asumir el mando. Ante ese escenario, la atención se desplaza hacia otras figuras del entorno cercano con diferentes tipos de poder. Uno de los nombres mencionados es Juan Carlos Valencia González, conocido como el 03 o R3, el hijastro del Mencho. Se le atribuye la coordinación de un grupo armado de élite y participación en operaciones tácticas relevantes. Su potencial radicaría en el control de unidades con capacidad de fuego y movilidad. Otro perfil citado es Audias Flores Silva, alias el jardinero, asociado a la gestión logística y territorial. Este tipo de liderazgo no necesariamente se basa en visibilidad pública o carisma, sino en el control cotidiano de operaciones y recursos. En organizaciones criminales complejas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien administra rutas, protección local y redes de apoyo puede acumular un poder considerable sin ocupar necesariamente la cúspide formal. También aparece Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como el Sapo, vinculado con el aparato militar del grupo. Su influencia proviene del reclutamiento, entrenamiento y disciplina de sicarios. Controlar la estructura armada implica capacidad para respaldar o desafiar a cualquier aspirante al liderazgo. Otro nombre es el de Julio Alberto Castillo Rodríguez, apodado El Chorro, y descrito como yerno del Mencho. Él representa otra posible vía de poder apoyada en operaciones financieras y en la relevancia estratégica del puerto de Manzanillo, uno de los principales puntos de entrada de precursores químicos. Su capacidad para aspirar al mando dependería en gran medida de su habilidad para construir alianzas con las facciones armadas. Finalmente se menciona a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R. Él, con influencia en la zona metropolitana de Guadalajara, considerado un centro neurálgico para la organización. El control de una región clave puede traducirse en poder político y económico dentro del grupo. Más allá de los nombres específicos, la sucesión podría definirse entre dos grandes bloques: el círculo familiar cercano y los mandos regionales con control territorial. Si el liderazgo queda en manos de la familia, algunos analistas prevén una etapa prolongada de violencia como mecanismo para consolidar autoridad. Si el poder se fragmenta entre jefes locales, es posible que prevalezca una lógica más pragmática, está orientada a mantener operaciones sin grandes confrontaciones internas, al menos en el corto plazo. Sin embargo, también existe el riesgo de escenarios más graves. Algunos expertos advierten que en contextos de disputa por el liderazgo, las organizaciones pueden recurrir a actos de violencia espectacular para demostrar capacidad y disuadir rivales. Esto podría incluir ataques indiscriminados contra objetivos civiles o institucionales, lo que elevaría significativamente el nivel de amenaza. Lo que permanece claro es que, con la información disponible, no hay un heredero natural definido. En su lugar aparecen muchas figuras con distintos tipos de poder, ya sea de parentesco, control armado, dominio territorial, manejo financiero o influencia logística. La ausencia de una línea sucesoria clara aumenta la probabilidad de reacomodos internos, alianzas temporales o confrontaciones entre facciones. En este sentido, la muerte del Mencho no representa necesariamente el fin de la organización, sino el inicio de una nueva etapa cuyo desenlace dependerá de quién logre consolidar el control sobre esa compleja y poderosa estructura. Este no es un episodio más, es un parteaguas, un recordatorio brutal de la magnitud del desafío que enfrenta México y de lo que implica confrontar a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La actuación de las Fuerzas Armadas merece nuestro reconocimiento. Con apoyo de inteligencia internacional hubo decisión política, capacidad operativa y voluntad real para ir por la cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación. No era un objetivo menor, no era una misión sencilla y no era un riesgo que cualquier Estado esté dispuesto a asumir. También debemos aceptar una verdad sumamente incómoda: lo que vivimos, los bloqueos, el fuego, el miedo,
las ciudades paralizadas. Era, en gran medida, inevitable. Cuando se corta la cabeza a una estructura criminal de esta magnitud, la reacción difícilmente es pacífica o silenciosa. Iba a haber violencia, iba a haber caos, iba a haber un costo. Eso no lo vuelve aceptable, pero sí explica por qué ocurrió. Lo que sí debe reconocerse es que frente a esa reacción, el Estado mexicano respondió de manera coordinada. Durante años se ha hablado de fricciones entre instituciones civiles y militares. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se percibe una acción conjunta, unificada, orientada a un objetivo común. Cuando el Estado actúa como un solo cuerpo, la diferencia se siente. Hay además una dimensión personal e institucional que no puede ignorarse. El actual secretario de Seguridad fue objetivo directo de esta organización en un atentado que marcó a su equipo y que dejó claro el nivel de amenaza que enfrentaba. Que hoy haya sido una pieza clave en esta operación, sin protagonismo, sin estridencia, privilegiando la coordinación y permitiendo que las Fuerzas Armadas y la presidencia encabezaran la narrativa, habla de una lógica distinta, la del Estado por encima del ego. Pero este momento también nos obliga a mirarnos como país frente al mundo. México será anfitrión de un evento global que atraerá a millones de personas. No podemos pretender que nada ocurre, tampoco pedir confianza internacional negando la realidad. Si nosotros mismos sentimos miedo en nuestras ciudades, es legítimo preguntarnos cómo se sentiría cualquier visitante extranjero al viajar a un lugar donde en cuestión de horas la vida cotidiana puede detenerse por completo. Reconocerlo no es hablar mal de México, es querer un México mejor. Y hay otra conversación urgente que debemos tener. La narcocultura no es folclore, no es rebeldía romántica y no es identidad popular. Lo que vimos demuestra que detrás de esa narrativa hay estructuras que no dudan en despojar a ciudadanos de sus pertenencias, paralizar economías locales, incendiar negocios, impedir que la gente trabaje y sembrar terror indiscriminado. No son héroes del pueblo. El domingo quedó claro que el pueblo no les importa. Detrás de cada pertenencia calcinada había una familia. Detrás de cada comercio cerrado, una fuente de ingreso. Detrás de cada mensaje de pánico, una persona que no sabía si podía salir de su casa ni cuándo terminaría todo. Normalizar o glorificar esa violencia es ignorar deliberadamente el sufrimiento que produce. Por eso, la próxima vez que alguien romantice esa cultura, conviene recordar lo que ocurrió, recordar el miedo, recordar la incertidumbre, recordar que medio país estuvo encerrado sin saber hasta cuándo y que muchos sigan así, esperando no ser olvidados por esta nueva ola de violencia. México no puede construir su identidad sobre la violencia ni su entretenimiento sobre el dolor ajeno. Lo ocurrido este pasado 22 de febrero de 2026 no es una anécdota ni un espectáculo, es una advertencia, una muestra de lo que está en juego cuando el crimen organizado desafía directamente al Estado. Hoy no sabemos con certeza qué ocurrirá mañana. No sabemos si vendrá una fragmentación, una escalada o una recomposición. Nadie puede afirmarlo con honestidad, pero sí sabemos algo fundamental. El país no puede resignarse a vivir así. México merece instituciones fuertes, autoridades coordinadas y una sociedad que no normalice lo inaceptable. El miedo no puede convertirse en costumbre, la violencia no puede convertirse en identidad y la impunidad no puede convertirse en destino. Porque al final un país no se define por el tamaño de sus amenazas, sino por la firmeza con la que decide enfrentarlas. Y hoy, más que nunca, México necesita recordar quién manda en su territorio. Y en su territorio debe mandar la ley, las instituciones y su gente. Y ojalá que así sea.